Ustedes me dicen si se está viendo la hoja. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, Sí, se ve la hoja. ya. A ver, aquí, ¿qué podemos llevar esto relacionado a lo que estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Vamos a dejar esto más. El uso se le da al transformador de corriente y el transformador de potencial. Por ejemplo, y esto va asociado netamente al proyecto que estamos trabajando. Tenemos un ejemplo dado. A ver, vamos a buscar aquí un set, una barra, una luz, una barra y una carga estática muy similar a la que estamos trabajando en nuestro proyecto, que tiene 100 MVA con un factor de potencia de 0,93 inductivo. Ya, pues, aquí vamos a poner un nivel de tensión en 66 kilos, por lo tanto aquí tengo 66 cables. Esto es un interruptor de poder que está instalado acá, un interruptor de poder, al comienzo de la línea. Entonces, estimado, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es la corriente? Aquí tengo, vamos a clasificar esto como una línea 1. ¿Cuánto es la corriente que pasa por el interruptor? ¿Cuál es la corriente que pasa por el interruptor? Bueno, para saber eso, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la potencia en la carga va a ser igual a qué? A la raíz de 3, ¿cierto? El voltaje de línea por la corriente línea por el coseno phi, ¿o no? Potencia trifásica, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, pues, entonces queremos saber la corriente. Aquí despejamos. Tenemos que la potencia va a ser partido por la raíz de 3, el voltaje línea, coseno phi. ¿Cuánto sería la corriente línea? ¿Cuánto es la potencia 100 MVA? Estamos hablando de 100 por 10 elevado a 6, ¿o no? Sí, profe. Dividido por raíz de 3 por el voltaje línea. ¿Qué voltaje línea tenemos? 66. 26 por 10 elevado a 3, porque son kilos. Sí, Por el coseno de phi, y el coseno de phi, ¿cuánto es? 0,93. 0,90. ¿Qué corriente de línea tengo entonces? ¿Me pueden dar ese cálculo, por favor? Ah, lo escucho. 940 kiloamperes. No, 940 amperes. 940, ¿sí? Otro, Sí, me 8, da 940,61. 940 igual, profe. 870.
874,88 amperes. 874. 800. ¿A quién le hago caso? 940. Bien. ¿Quién me habló? ¿Karen? No. Sí, profesor Karen. Hola, Karen. Hola. 940. Ya, pues. No es que no le crea, estimado, pero a menos que me diga lo contrario ahora y me diga, ¿sabe que ya acabo de revisarlo y me da 874? Dígame dónde está el error. Le vamos a preguntar a la Karen para que nos diga. 940. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuánta corriente está pasando por la línea, estimado? 940 amperios, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto está pasando? ¿Cuánta corriente está pasando por la carga de los 100 MVA? 940 amperes. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, si estamos de acuerdo, entonces yo digo, ya, pues, volvamos a nuestra esencia de lo que estamos viendo. Yo aquí ahora voy a agregar un elemento, lo voy a marcar con rojo, que se llama transformador de corriente, TC. ¿Cómo yo debería dimensionar ese transformador de corriente? Para que me vea, ese es un transformador de corriente que me va a leer en el primario y me va a arrojar una corriente proporcional en el secundario. ¿Cuánto debería ser el dimensionamiento de ese transformador de corriente? Si ve una corriente de 940, una corriente nominal de 940 amperes, ¿qué dimensionamiento debería tener ese transformador de corriente? Debería tener un dimensionamiento 940 esa 5 o un dimensionamiento 1000 esa 5. ¿De 1000? Sí, ¿Por de qué de 1000 1000. es a 1000? 5. Entonces se la hago un poco más complicado. O otro de 850 esa 5. ¿Con cuál me quedo? Con el de 1000. De 1000 porque hay que tener siempre El de más. 1000. Ya. ¿Por qué el 940 no? Que queda justo. Es muy Está. justo, profe. Tiene que estar sobredimensionado un poquito. Tiene que tener un porcentaje de tolerancia, profe. Ya, ahí me gustó más. Ese concepto me gustó más. Debe tener un porcentaje de tolerancia que se le llama un porcentaje de tolerancia de sobrecarga. De sobrecarga. Por lo tanto, no puede ser el 940 y el 850. ¿Por qué no? Es muy bajo. Va Porque está abajo de a la estar carga saturado. de la corriente nominal. Va a estar Yo diría, saturado en su funcionamiento. aquí me dijeron saturado. Me dijeron saturado. ¿Qué significa eso, saturado? A ver, por favor, si el que me lo dijo, ¿me puede explicar? Yo mientras voy a hacer esto. Que va a trabajar por fuera de su margen nominal. Pues, o sea, el equipo es para medir 850 amperes y va a estar trabajando con 900 y ya va a estar fuera de su rango de medición. A ver, voy a hacer este grafiquito, me hablaron de saturación. El transformador de corriente trabaja de una manera lineal, o sea, esto es lineal. ¿Qué significa eso? Que si ya claramente yo tomo un transformador de 1000 S5, ¿ya? Bueno, si yo tengo 1000 amperes en el primario, ¿cuánto voy a tener en el secundario? ¿Corriente en el secundario? 5. 5, ¿ya? Si yo tengo 500 amperes, aquí más o menos, en el primario, que me esté leyendo, ¿cuánto me va a leer en el secundario? 2,5. Proporcional, ¿cierto? ¿Me sigue? Pero ¿qué pasa si tengo 1500 amperes en el primario? ¿Qué me va a leer en el secundario? 5.
Los 5, Y si tengo 1200, ¿qué me va a leer? los Cinco. mismos 5. Y si tengo 2000, 5. ya, pues, ¿qué significa eso? ¿Que está leyendo correctamente? No. No. Entonces, esto, ya que lo dijo alguien, me parece bien, esto se llama zona de saturación. 50. Y esto que está aquí, que lo voy a hacer con otro color, se llama zona de trabajo. Zona de trabajo. Por lo tanto, un transformador de 1000 a 5, ¿dónde va a estar trabajando? ¿En su zona de trabajo o en su zona de saturación? En la zona de No, trabajo. veamos, pues, veamos. Lo voy a hacer aquí. Voy a, lo voy a hacer aquí. 940 medios, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos a hacer 940, ¿cierto? Teníamos la corriente de línea 940 amperes. Elegimos un transformador, dijimos que era 1000 a 5. Entonces la pregunta, si el transformador es de 1000 a 5 amperes y la corriente nominal que está pasando por la línea es de 940 en el primario, ¿cuánto está pasando en el secundario? 4,7. Muchas gracias. 4,7 amperes. Por lo tanto, si voy, ¿dónde están los 4,7 amperes? ¿En la zona verde o en la zona azul? Verde. Verde. O sea, está trabajando en la zona de trabajo. ¿Dónde tiene que trabajar un transformador de corriente? Según los estándares, dicen que la forma más óptima de poder llevar a cabo un transformador, de hacer uso de su transformador, es trabajarlo sobre el 70%. Ahí. ¿Me aburro? Ahí. En esa zona. ¿Y qué pasa si trabajase aquí? Miren, ahí. A ver, hagamos el ejercicio. Vuelta. No sé si se me logra entender lo que voy a hacer, pero si ahora la corriente fuera de esa corriente, suponer que la corriente línea me dio no 940 amperes, me dio 50 amperes. Y tomé un transformador de 1000 a 5. Si tengo 1000 en el primario y 5 en el secundario, ¿qué pasa si tengo 50 en el primario? ¿Cuánto tengo en el secundario? 0,25 amperes. ¿En qué zona voy a estar trabajando? Em, Ahí, ¿no? Igual la zona de trabajo, Muy, pero ¿es como recomendable? alguna, No, Está no es recomendable. sobredimensionado. Exacto. Eso es lo que puede se ser, le llama sobredimensionar un equipo. O sea, con esto le queda claro de que no puede, frente a un diseño que le va a tocar hacer en el proyecto, sobredimensionar en base a la corriente nominal. Entonces, la respuesta aquí, clara y precisa, es que si yo tengo una corriente nominal como la que me dio 950 amperes, entonces usted como proyectista podría decir, asumiendo un 5% de sobrecarga, criterio de usted o criterio dado, tendría que la corriente nominal va a ser a 940 por 1,0. 5. ¿Cuánto me da eso?
¿Cuánto me da eso? 987. Perdón, Karen. 287. 987. 987 amperes y producto de este nuevo valor, el dimensionamiento de el TC será de 1000 esas 5 amperes. Y ahí le asegura que ese transformador, perdón, está trabajando en su zona de trabajo recomendada sobre el 70% y que a su vez fue dimensionado con una sobrecarga del 5% de acuerdo a lo que usted como proyectista determinó, o bien acorde a lo que alguien le puede haber dado, en este caso si doy yo, que necesito que todo esté sobredimensionado al 10%. Ese es el aumento de potencia que yo les hablé en el proyecto. Lo que pasa es que yo no les di ningún valor y ahora se los voy a dar. El aumento de potencia que requiero para el set de trabajo es de un 10% sobre corrientes nominales. 10%. ¿Está claro? Sí, profesor. Por lo Profe, tanto, entonces, en el caso del 0.25 sería como decir que el transformador le quedó grande. exacto, pues, Que claramente no se está estaría sacando el potencial del sobredimensionado. transformador. Claro, mire, Y y en un aquí, proyecto eso sería más costoso, sería pérdida de dinero. pero totalmente de buscar, totalmente. ¿Por qué? Vuelvo de nuevo a la linealidad. La linealidad me dice hoy en día de que este transformador, donde aquí tengo la corriente del primario, aquí tengo la corriente del secundario, de la P, obviamente. Si yo mire, si yo hubiese diseñado al revés, el transformador de 850 es a 5. Todos los datos a partir de la nominal, ¿dónde estarían trabajándose? Aquí, en la zona de saturación. Por lo tanto, un transformador subdimensionado le asegura y concluye que está trabajando en su zona de saturación y por lo tanto, al estar trabajando en su zona de saturación, significa que da lecturas erradas. No obstante, si yo lo hago trabajar dentro del 70% de mi zona de trabajo, que sería esta, ya me da una confiabilidad en costo y una confiabilidad en la medición. ¿Ya? Pero si Ya, yo, profesor. al revés, sobredimensiono un transformador y lo hubiese puesto 2000 esas 5, le aseguro, Karen, y todo, estimado alumno, que el transformador en esta zona, más de esta zona, no va a trabajar. ¿Se entiende? Sí, Esa es la figura del dimensionamiento correcto de un transformador de corriente, el cual sirve para, y aquí voy al punto, que es parte original, voy a borrar esto, ocupar la misma pizarra, voy a borrar eso. Si tengo acá, finalmente, este transformador de corriente, que lo he conectado en la línea, donde me está censando una corriente de 940, donde ya está determinado que es un transformador de y lo dije, 1000 esas 5 amperes, con las sobrecargas que ya dimensioné perfectamente. Ahora, este transformador voy y lo conecto a un elemento llamado, ahí, llamado relé, y la salida del relé lo conecto al interruptor de potencia. Esto que está aquí, estimados alumnos, esto que he marcado es la conformación de lo que se conoce como elementos o mejor dicho, un sistema de protección. ¿Por qué?
Porque lo que lee el transformador de corriente en el secundario lo transmite al relé y el relé, teniendo la capacidad de discernir si esa corriente es una corriente normal o anormal, y se entiende por anormal como una corriente de cortocircuito o de sobrecarga, tiene la facultad de dar la orden de disparo ¿a quién? Al interruptor, para abrir su contacto y despejar la zona. Esto que acabo de dibujar es lo que usted debe diseñar en su proyecto para cada uno de los elementos que tiene asociado en su sistema eléctrico de potencia. Que aquí lo hice ¿para qué? ¿Para protección de qué? Esto es un sistema de protección ¿de qué? De línea, porque estoy protegiendo la línea. Ahora, si a este relé le pongo nombre y le digo que este relé constituye una unidad 5051, estoy diciendo inmediatamente que la unidad 50 va a operar ¿para qué? Para cortocircuito, y la unidad 51 va a operar bajo condiciones de qué? Sobre carga. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profesor. Si hubiese hecho esto, exactamente lo mismo, y con esto termino para no redundar más en lo mismo, voy a hacer esto, voy a sacar esta carga que está aquí, y esa carga, voy a agregar un poquito más esto, y esa carga, ahí está la barra, y esa carga, no debe ser un poco más grande, puede ser un motor, y voy a proteger el motor para una condición de sobrecarga. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ser mi elemento. ¿Cuál es mi elemento de apertura y cierre que se llama interruptor? ¿Quién me va a censar la corriente? Mi, perdón. Mi transformador de corriente, que va a estar, obviamente, comandado por un elemento relé. Y esa protección, que va a ser una protección de sobrecarga, tendría que tener solamente una unidad 51. Entonces, ya directa o indirectamente, yo diría más directa, hemos visto qué es lo que es, cómo se conforma, y aquí yo quiero ponerle la palabra un poco más adecuada, en realidad es un esquema, esa es la palabra, es un esquema de protección. ¿Por qué lo digo esquema? Porque ahora le pongo el apellido, un esquema de protección de línea. Esto que está aquí es un esquema de protección, ¿para qué? Para Carga. protección de sobrecarga ¿de quién? Del motor. Esquema de protección para sobrecarga del motor. Entonces, si se dan cuenta, cada elemento que compone el sistema eléctrico de potencia como tal va a tener un esquema de protección. Yo he puesto el esquema elemental, que es de corriente, de cortocircuito, perdón, y de sobrecarga. Después vamos a conocer los elementos de protección diferencial de línea, porque aquí tengo un elemento 50, 51, pero usted podía haber encontrado, y después lo vamos a ver en plano, un 87 diferencial. O sea, tiene tres elementos de protección esta línea. Está protegiendo contra cortocircuito, contra sobrecarga y contra diferencial. Y cada uno de estos relés multifunción, que ahora tienen nombre y apellido, le va a dar la orden de disparo, de apertura
o cierre del interruptor el cual está controlando. Esto que acabo de dibujar aquí, estimados, es lo que conversa con lo que dije al principio. Voy a dejar de compartir. Que es lo que conversa con el estudio de los elementos que conforman un sistema eléctrico de potencia, en este caso en una subestación. Estos elementos que están aquí, ¿ven? Esos son los que acabo de dibujar. Y que están censando aquí, ¿se dan cuenta qué es lo que está censando? Ahora uno lo ve y ya lo interpreta de otra manera, po. Aquí, estos transformadores de corriente están conectados primero por fase, ¿o no? Por fase. ¿Qué están censando? La corriente que está pasando en el lado primario. Y aquí la salida claramente tiene que estar soterrado esto para que va justamente al sistema de control donde está la sala de comando, donde llegan o los instrumentos o los relés, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No?